Estamos aquí de nuevo. Amén. Gracias al Señor, gracias a la fidelidad del Señor. Amén. Gracias a su amor y a su paciencia y bondad para nosotros. Amén. Nosotros estábamos viendo el libro de Colosenses y viendo cómo Pablo enseña a la iglesia, cómo Pablo anima y cómo sobre todo Pablo ama a una iglesia que él nunca vio, pero que fue fundada por uno de sus discípulos. Y sin embargo, Pablo ama a estos hermanos y se esfuerza en enseñar a estos hermanos a pesar de las dificultades que tenía. Ustedes saben que Pablo, después de haber conocido al Señor, uno de los grandes problemas con lo que él quedó fue un problema a la vista. Esto parecía a lo que sufre hoy día nuestro hermano Hernán. ¿Ya? Cuesta leer, ¿no es cierto, Hernán? Hay que hacer un tremendo esfuerzo. Imagínense, Pablo tenía que escribir. Y de hecho, creo que Pablo no era el que escribía, sino que tenía un escriba, el que podía escribir por él, porque él mismo no lo podía hacer. Así que él dependía de alguien que escribiera lo que él dictaba como enseñanza para las iglesias, pero aún así el amor que él tenía por la iglesia y por la iglesia de Colosas, ¿no es cierto?, lo hace que él se esfuerce y escriba todas estas enseñanzas que hemos estado viendo. ¿Ok? Hoy día nos toca seguir con Colosenses 1:24 al 29. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu, para poder ir viendo qué es lo que Pablo nos está enseñando. Voy a leer, hago lectura para los que están en casa y los que quieren abrir su Biblia. Primera de Colosenses 1, del versículo 24 al 29. Leo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gracia de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ok, ya habíamos visto algunas otras cosas acerca de esta enseñanza de Pablo, ¿no es cierto? Cómo él se esfuerza, cuál es el amor que él tiene y cómo Pablo nos insta como iglesia a ser llenos de dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? A buscar de Dios dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas que la iglesia, nosotros debiéramos de buscar de parte de Dios? ¿Ya? Fíjense que esto Pablo lo enseña como algo necesario para nosotros. Buscar esto de parte de Dios que venga a nuestra vida. ¿Se recuerdan? La justicia. No. Lo dice en la carta. Sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense. Pablo enseña que nosotros como iglesia debemos de buscar la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso nosotros, cuando llegamos a Cristo, no éramos sabios e inteligentes? Correcto. Fíjense que lo que nosotros teníamos era sabiduría humana. Y de acuerdo al libro de Santiago, para los que quieran leer
De repente no voy a dar los textos exactos porque quiero que, si tienen la intención, léanse el libro, son cartas cortas, léanselas. Y al leer, el espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual no solamente les va a enseñar lo que yo estoy diciendo, sino que también va a revelarle y les va a enseñar otras cosas. Fíjense que Dios dice que la sabiduría del hombre es animal, es carnal y es diabólica. Ojo. Y esa sabiduría tiene que ser cambiada. Por eso Jesús nos enseña y nos dice, he aquí yo hago algunas cosas nuevas. Todas. ¿Me escucharon? No, dice todas las cosas nuevas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y dentro de todas estas cosas nuevas, la sabiduría con la que yo llegué a Cristo, con la que usted llegó a Cristo, esa sabiduría a Cristo no le sirve. Esa sabiduría tiene que ser cambiada por la sabiduría que Dios trae a través de su Espíritu a cada uno de nosotros. Y por eso les decía, es necesario que nosotros como iglesia hoy, cada uno como hijo de Dios, como discípulo y como siervo de Dios, pida que el Espíritu Santo traiga sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe para qué le va a servir esto? En primer lugar, para entender la palabra de Dios. Usted póngale la Biblia en las manos de un incrédulo y de un hombre que sea de un alto nivel intelectual hoy día. Y hágalo leer. Y luego usted va a encontrar una explicación que es una barbaridad. Porque no entiende. Mientras repasaba anoche esto, decía, Señor, mañana lo voy a compartir, y lo repasaba, me recordaba de un hecho. Decía, cómo los hombres han leído la Escritura pero no la entienden. Ustedes se recuerdan que hace como 20 años atrás, para no quedar corto más o menos, se habló mucho de un experimento que se iba a hacer en los Alpes suizos, donde se crearon los científicos más importantes de este planeta, se juntaron y crearon una máquina que tiene, creo que son 3 o 4 kilómetros, si es que no me equivoco, si no es más larga, y donde según ellos iban a descubrir la partícula de Dios. ¿Se recuerdan de eso? No lo sabía. Iban a hacer un choque de iones, si no me equivoco, iban a provocar un choque de iones. Este aparato era muy largo, era muy grande, porque tenían que disparar un ion de allá y el otro de acá. Y llegar a un punto en que ellos se encontraran y chocaran, y eso, según ellos, iba a crear la luz de Dios. Antimateria. La antimateria. Antimateria. Correcto. La antimateria. Y con eso ellos iban a saber cómo había comenzado el mundo. Cuando esto se iba a hacer, salieron muchos titulares en los diarios, en la prensa, y fue noticia. Dijeron que no había salido bien la primera vez. E hicieron un segundo intento y parece que tampoco les salió bien, y de ahí el tema se desinfló. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque fíjense que estos hombres, si están hablando de crear la partícula de Dios, créanme, estos hombres han leído la Biblia. Y cuando leyeron Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ellos dicen que eso fue por un chispazo, un haz de luz que produjo todo eso. Y leen y no entienden. Y son hombres de los más connotados de la sociedad de estos tiempos. Y leen la Escritura y no entienden. Porque cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿con qué lo hizo? ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. ¿O no? ¿No es eso lo que dice la Escritura? Entonces, amado, ¿cómo entendemos nosotros estas cosas? ¿Por qué nosotros las entendemos? ¿Y por qué esos hombres no las entienden? Porque el día que usted conoció a Cristo,
como su Señor, ojo, y Salvador, no como su único y suficiente Salvador, como enseñan algunas religiones. Jesús no es su único y suficiente Salvador. La Escritura no enseña eso. Jesús dice, la Escritura dice claramente que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. No dice que si yo digo que Jesús es mi único y suficiente Salvador. ¿Y saben por qué eso es tan erróneo? Porque si yo reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, Jesús es mi servidor. Pero si yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces Jesús es la máxima autoridad sobre mi vida y sobre su vida. Y su vida ya no le pertenece. Si usted entiende toda la obra de Cristo en la cruz, su vida no le pertenece. Su vida y mi vida no nos pertenecen. Nadie que sea un creyente 100% comprometido con Cristo y que haya entregado su vida a Cristo, entiende que su vida no le pertenece. Jesús la compró su vida y mi vida ya en la cruz. Y el precio que pagó fue subir y derramar su sangre por usted y por mí y por todos los que hemos creído. Usted fue comprado en el mercado de esclavos del pecado, donde usted estaba muerto en delitos de pecado al igual que yo. Y Jesús nos rescató allá y nos dio vida. ¿Queda claro eso? Amén. Porque si no entendemos eso, entonces nuestra base de fe está mal puesta. Mario el domingo pasado nos hablaba acerca del amor. No puedo manifestar el amor de Dios si Cristo en propiedad no está en mi vida, si Él no es el Señor de mi vida, porque Él a través de su Espíritu es el que nos capacita y nos da todo esto. ¿Cómo entendemos esto? ¿Porque somos muy inteligentes? No, porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y su Espíritu es el que nos llena de inteligencia y sabiduría espiritual para entender las cosas espirituales. Amén. Por eso usted y yo debemos orar a diario: Señor, pon tu sabiduría, enséñame a través de tu sabiduría. Y por eso mismo también es que el Señor dice: porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos, porque cuando vino a Cristo a nuestra vida, Él va a hacer absolutamente todo nuevo. Y cuando usted planifica y sus planes no le resultaron, entienda que no está planificando en Cristo, está planificando humanamente. Para eso nos ayuda la inteligencia espiritual, a entender la separación que hay entre las cosas que son de Cristo, y eso es andar en el Espíritu, y las cosas que no son del Espíritu. Porque el Espíritu me enseña conforme a la palabra. Andar en el Espíritu no es otra cosa que andar conforme a la palabra. Andar por fe, lo que recién estábamos cantando. Andar por fe es andar en la palabra, en obediencia a la palabra. Por eso, insisto, la sabiduría espiritual es para entender, es cómo podemos entender, la Escritura. Sin la sabiduría y la inteligencia espiritual, no puedo entender la palabra. La inteligencia me revela, la sabiduría me ayuda para cómo aplicó. ¿Queda claro? Entonces, tarea para la casa. Empiece a orar y a pedir que el Señor lo llene de inteligencia y sabiduría espiritual. Y quédese atento a lo que empieza a ocurrir en su vida. Vea, cuando empieza a leer la Escritura, se va a encontrar con pasajes que los ha leído desde que usted se convirtió. Y que de repente ahora lo lee y ese pasaje es absolutamente nuevo para su vida. Y de repente usted va a decir: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Si esto yo lo creía superado y parece que aquí volvió a aparecer una hilacha o una raíz de esto. Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabe lo que va a hacer el Espíritu de Dios? Se va a meter en su vida y le va a empezar a revelar cosas que sucedieron allá.
muy lejos atrás en su vida y que le dice, mira, cómo eso está teniendo hoy día impacto en tu vida. Córtalo, renúncialo, pídeme perdón. Ojo, eso lo hace el Señor en tu vida, no lo hace ningún otro hombre. Solamente el Señor. Solamente el Señor. ¿Ok? Entonces, fíjense, Pablo, vamos a leer 24 al 26, dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿No les parece loco que Pablo se exprese de esta manera? Fíjense, me gozo en lo que padezco, ¿no es cierto?, por vosotros. O sea, ni siquiera el padecimiento era por sí mismo. ¿Entendemos lo que es padecer? Sí, ¿no es cierto? Es pasarlo mal, es sufrir, ¿no es cierto? Es tener dificultades. Pero Pablo, fíjense que estaba sufriendo y estaba padeciendo, no por situaciones personales, sino Por compartir. por la iglesia. La iglesia. Seguramente veía que la iglesia no crecía, que la iglesia no entendía, que la iglesia estaban pasando cosas que no debieran de pasar, y a eso Pablo le dolía. En su alma llevaba angustia, llevaba pena, llevaba dolor por no ver crecer a la iglesia como él quería. Y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo, dice, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Nótense, que es la iglesia. Fíjense, Pablo era apóstol, ¿sí o no? Pablo era evangelista, ¿sí o no? Sí. Pablo era maestro. ¿Qué duda cabe con todas las cartas y la enseñanza que tenemos? Fíjense, este hombre cumplía 3 roles y en cada rol visualizaba a la iglesia y veía que las cosas no iban como deberían de ser, y eso le provocaba a él pena, dolor, tristeza, angustia. Aún ustedes han leído en las cartas de Pablo cuando dice, va a llegar el momento que yo voy a partir, dice Pablo, y se meterán lobos rapaces en medio de la iglesia, y por eso vuelvo a enseñar lo mismo y repito lo mismo que ya antes he enseñado, porque sé que esto va a ocurrir. Porque Pablo llevaba un amor impresionante. El amor, se leía el domingo pasado, el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo propio. Todo lo cree. Todo lo cree. Entonces, amados, fíjense cómo el amor de Pablo por la iglesia lo hacía sufrir. Pero se goza también. Fíjense, a veces no entendemos o no queremos aceptar lo que Dios nos está queriendo enseñar. Tu sufrimiento, Dios lo está utilizando para tu propio cambio. Tu sufrimiento, Dios lo está usando para que tú cambies. Pero Dios es amor, exacto. Por eso te ha tenido paciencia, te ha esperado, ha sido misericordioso, ha sido clemente contigo, para que tú llegue un momento que entiendas y digas, Señor, por favor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué cosas quieres cambiar? Señor, aquí estoy. Y mientras tú sigas porfiando, vas a seguir sufriendo. Te recuerdo un hecho. Nosotros los hombres nacemos y según la Escritura vamos a vivir entre 70 y 80 años. Y vamos a partir de esta tierra. Dios tiene una eternidad. Entonces el que se tiene que apurar en cambiar eres tú. Porque tú y yo, mañana, cuando partamos, vamos a dar cuenta de nuestra vida delante del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿el amor es sufrido? Sí. ¿El amor es benigno? Sí. ¿El amor no tiene envidia? Sí. Busca lo suyo. El amor nunca busca su propio provecho. ¿Sabe cuál sería mi peor error?
al estar parado aquí? ¿Sabe cuál sería mi peor pecado delante del Señor? Tener la actitud egoísta de pararme aquí para que ustedes admiren lo que yo hago. ¿Sabe por qué? Porque estaría deshonrando al Señor. Y los que nos paramos aquí simplemente somos siervos. Ustedes están sentados a la mesa, nosotros tenemos el levantar puesto. No somos más que eso. Simples siervos de nuestros siervos, consiervos. Y eso muchas veces provoca dolores, causa penas, causa tristeza, causa momentos de soledad y de incomprensiones. ¿Sí o no? Sí. Los que hemos servido por muchos años lo sabemos. Y eso es así. ¿Sí o no? Sí. Así que, amados, aprendamos que el amor que Dios puso en nuestros corazones nos permite vivir eso. Porque también Dios con eso está probando nuestra fidelidad y nuestra obediencia. ¿Ok? Dice, de la cual fui hecho ministro, nótense, ni siquiera dice, fui hecho apóstol, dice, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Nótate, Pablo tenía muy claro por qué él estaba ahí, cuál era su función y para quién era el servicio. No era para mostrarse él. Era un servicio para el cual Dios lo llamó en beneficio de otros, no de él. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ok? Entonces Pablo, ¿qué dice? Vengo a traer la revelación de quién es este misterio y qué es lo que implica esto para la vida de un ser humano. O sea, no es menos. Fíjense el nivel de revelación, de sabiduría e inteligencia espiritual que Pablo tenía. Y él eso lo expresa a través de sus cartas. ¿Para qué? ¿Para mostrarse lo grande y lo sabio que él era? No, el propósito de Pablo es para edificar, para enseñar, para corregir a la iglesia. Para que cada uno sea perfeccionada en Cristo para gloria de Dios y no de ningún hombre. ¿Ok? Pablo recibe por revelación la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Y como esta es la puerta de entrada para los gentiles al reino de Dios y por medio de la predicación del Evangelio. Esto, hasta que Cristo vino, nunca antes había sido entendido. Recuérdense que antes los israelitas, el pueblo de Israel, era el pueblo elegido y era el único pueblo que servía a Dios. Y todo aquel que quería acercarse a Dios tenía que venir y cumplir con todas las reglas que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero solamente el pueblo de Israel era ese pueblo elegido. Vamos a 1 Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué dice? El ministerio de Pablo a los gentiles. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ok. Por esta causa, yo, Pablo, así pues, ténganlo los hombres por servidores. Fíjense. Ojo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día tenemos a tanta gente que anda en busca de títulos, en busca de reconocimientos y no asumen su rol de servidores. Quieren reconocimiento, quieren gloria personal, pero no buscan ser los servidores de la iglesia. Y Pablo dice, así pues téngannos los hombres por servidores. Cuando usted vea a un predicador
muy pechugón, muy pecho de pato, bájele la cortina. Si él no se presenta como un verdadero siervo y que está al servicio de la iglesia y lo hace con el suficiente amor y la humildad como la hizo Cristo, entonces no lo tome en cuenta. Amén. Aquí hay que empezar a ser tajante, llenos de aguas tibias, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos servidores de Cristo y administradores, no sé, administradores. ¿El administrador es el dueño o es el mandado? Mandado. Es el mandado de los misterios de Dios. Ahora bien, fíjense, se requiere de los administradores, nótese, administradores porque no es uno, son muchos, que cada uno sea hallado Fiel. fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a la palabra, fiel a la enseñanza, fiel a establecer a Cristo como Señor y Salvador Amén. de nuestras vidas, exactamente. Aleluya. Entonces, el servidor tiene que ser un hombre que tenga estas características. No sirven esos hombres inflados como grano de maíz, que después de grano pasa a ser palomita. Amados, el Evangelio, la primera cosa que vemos en Cristo, siendo Dios hecho hombre, el Emmanuel entre los hombres, ¿cuál fue la actitud de grandeza que vimos en Cristo? ¿Vimos alguna actitud de grandeza en Cristo? Está bueno. No hay actitud alguna que nosotros podamos ver en Cristo, alguna actitud de grandeza. Todo el tiempo mientras Él estuvo caminando entre los hombres, su actitud fue la de un siervo. Fue la actitud de un hijo obedeciendo a su padre. Pero jamás actuó con soberbia o con altivez o con arrogancia. Y jamás buscó el reconocimiento y el aplauso de hombres. Al contrario, él dijo, gloria de hombres no recibo. ¿Y por qué hoy día hay tantos hombres que buscan la gloria de otros hombres? Cuando la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo olvidamos la palabra? ¿Cómo la olvidamos? Ok, ¿dónde vamos? Ok, terminamos. Efesios 3, 1 al 7, ¿qué dice? Prefiero que la palabra hable mucho. Por esta causa, yo, Pablo, nótese, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Otra vez, prisionero de Cristo. Un prisionero ¿tiene derechos? No. ¿Tiene alguna autoridad propia? No. ¿Toma alguna decisión por su propia cuenta? No. Nada. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos por casa? ¿Ah? ¿Cuántas decisiones tomamos por nuestra propia cuenta? Muchas veces. ¿Ah? Muchas veces. Y después queremos, Señor, bendíceme. O estamos, pero Señor, ¿por qué me pasó esto? El problema es este. Aquí está el problema. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Aquí está el ejemplo. Agüita. Por favor. Ok. Sigue. Ok. Porque por relación
Porque por revelación, perdón, nos fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué está usando la palabra misterio? ¿Saben qué me dio calor? Porque ustedes no lo creen. ¿Apaga la estufa? Me dio Sí, calor. apaga la estufa. Sí, porque me voy a empezar a ahogar. Apágalo. Sí, por lo menos por mí sí. Me voy a empezar a ahogar. Perdón que cause estos problemas, pero mi cuerpo no está para peleas. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, fíjese, Pablo nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos de comportarnos y nos muestra de toda la sabiduría y la inteligencia espiritual que Dios a él lo llenó para revelar quién es Cristo. Recuérdense que hasta ese momento los gentiles no tenían ninguna parte con Dios. Y el único pueblo elegido, el único que tenía relación con Dios, era el pueblo de Israel. E Israel equivocadamente miraba a los gentiles como perros, como algo desechado. No valía un gentil para un judío, no valía nada. Recuérdense en el libro de Hechos cuando Pedro va, ¿no es cierto? Cuando Dios le habla a Pedro, ¿no es cierto?, para que vaya a don Cornelio. Y cómo él le dice que para un judío era indigno entrar en la casa, imagínense, indigno de entrar en la casa de un gentil. Pero él dice, pero a mí me mostró Dios que no llame a ningún hombre como un inmundo. Esto es lo que Pablo está revelando. Esto es lo que Pablo está revelando. Porque hasta ahí esa sociedad era de esa manera. Hoy día nosotros lo vemos como un normal y decimos, bueno, pero ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Entendamos lo que pasaba en aquel tiempo. Entonces, fíjense cómo Dios le enseñó a Pablo, que era judío, acuérdense, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, era irreprensible. Entiendan lo cuadrado que era en su forma de pensar. Y miren cómo Dios cambia todo. La sabiduría de Pablo. Lo que yo le acabo de decir. La sabiduría carnal, animal y diabólica que Pablo tenía según su religión, Dios la cambia por sabiduría e inteligencia espiritual y le revela todo esto. ¿Para qué? Para que enseñe a la iglesia gentil que somos nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces, seguimos. Misterio que en otras generaciones, nótese, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto, por el Espíritu, dice. ¿Qué mata con eso? La escritura está llena de sabiduría. Fíjense una palabra tan corta, por el Espíritu. No es por hombre. No es por mérito de hombre, no es por capacidades de hombre. Fíjense, esa simple frase termina con todo egocéntrico, con toda presunción humana. Lo recibió del mismo espíritu. Yo no tengo la capacidad que tengo porque soy más inteligente que ustedes. Simplemente lo que hago lo puedo hacer porque el Espíritu de Dios me capacitó y a usted hace lo que hace porque el Espíritu de Dios lo capacitó y no es porque usted sea mejor que el otro. Amén. Entonces mata toda vanidad, todo egoísmo, toda presunción.
La sabiduría. No busca lo suyo. La sabiduría que hay en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Esto es sabiduría de Dios. Esto es inteligencia de Dios. Esto me hace ubicarme en el lugar que me corresponde. No soy más que un servidor. Nada más que eso. Soy un simple servidor. Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No hay mérito alguno de hombre. ¿Ok? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Perdón. Que los gentiles, nótense. Los judíos decían, nosotros y nadie más. Miren, que los gentiles son coherederos. ¿Con quién? Con los judíos que son fieles. Ojo, aquí aclaro otra cosa. Hoy día todavía hay ponencias religiosas que dicen que basta para ser judío, te moriste y te vas al cielo. Mentira. Eso nunca ha sido así. Nunca. Si no eres fiel dentro de los judíos, Dios castigó al pueblo de Israel y a tribu casi completa por haberse apartado, por haberse entregado a la idolatría, a la hechicería, a la adivinación. ¿Sí o no? Sí. Cuando salieron del pueblo de Israel y llegaron al monte Ararat, al monte Sinaí, ¿acaso no se abrió la tierra para tragarse a un montón de gente? ¿Eran judíos? ¿Sí? ¿Eran judíos? Y hoy día, ¿acaso no hay judíos que practican la hechicería, la brujería y la adivinación? Sí. Hay por ahí mentalistas judíos que dicen, yo mirando un objeto lo doblo. Entonces, cuidado. Cuidado con las cosas que se escuchan y con las cosas que se creen. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Permítanme otro ejemplo, otra aclaración. Otra ponencia a través de la primera es que dicen hoy día, hoy no hay ni un judío que entre al cielo. Porque este es el tiempo de los gentiles y los judíos están fuera. ¿Quién le dijo eso? Dios siempre, en todo tiempo, se ha guardado un remanente de hombres y mujeres fieles en el pueblo de Israel. Siempre. Aún en los momentos históricos más duros del tiempo de Hitler, Dios siempre se guardó hombres y mujeres fieles, que siguieron y eran judíos, que siguieron a Cristo. Y hoy ese remanente está en pleno crecimiento, porque viene el tiempo en que se termina el tiempo de los gentiles y Dios tratará con el pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver. Perdón, ¿dónde me quedé? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Nuevamente, con esta palabra, fíjense, hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Por qué Pablo hace y tiene todas estas capacidades? Porque Dios se las dio, no por mérito propio, y Él los pone absolutamente claro. Por eso le decía antes, cuando usted ve a hombres pechugones que se pasean para que los admiren, baje de la cortina. Cuando entierres la vanidad, cuando botes toda tu vanidad, entonces te voy a escuchar. Mientras seas un vanidoso y crees que Dios es por ti y solamente por ti que obra, estás desubicado, estás fuera de contexto. Dios no trata con vanidosos.
Si perdiste el camino, un día Dios te va a tratar. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún hombre. Dios llama a hombres y mujeres que les sean fieles y que se sepan ubicar. Con humildad, con sencillez. Y que no le roben la gloria a Dios. Porque el que hace todas las cosas, el que hace la obra de usted, quien provoca los cambios en usted, si está enfermo, Dios lo sana. Es Dios. Si hay un hombre o una mujer que oró por usted, ese solamente es el instrumento que Dios usó. Nosotros somos como la cuchara en el plato de la comida. Nosotros no somos la comida. Nosotros somos la cuchara que llevamos del plato a la boca la comida, pero no somos la comida. ¿Ok? Terminamos. Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, lo que estaba diciendo, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Debo menospreciar a los judíos? No. Bajo ningún punto de vista, porque ya dije, Dios siempre se ha guardado un remanente. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Sí. ¿Se recuerdan cuando arrancó de Jezabel? Sí. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? Que queda solamente él. Le dijo, Dios le dice, ¿qué estáis haciendo aquí? Y él dice, Tengo miedo. porque la Jezabel me quiere matar y yo soy el único profeta tuyo que queda. Y Dios le tenía una sorpresa. Le dijo a Elías, le dijo, mira, tranquilo, Me he guardado. yo tengo 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Quiere calladito. Él creía que era el único. Y Dios tenía un remanente de 7.000. Amén. Dios siempre tenía un remanente del pueblo de Israel. Siempre. Y ellos son nuestros hermanos. Y son coherederos. Nosotros somos coherederos con ellos de toda la gracia y gloria de Dios que ha de venir sobre el pueblo de Dios. ¿Ok? Además, que Dios mismo le tiene endurecido el corazón a ellos para que entremos nosotros. Exactamente. O sea, no es un una- tiempo en que Dios, por causa de la rebelión, ojo con esto que voy a decir. Por causa de la rebelión del pueblo de Israel, nótese, la rebelión llega a la desobediencia, o la desobediencia lleva a la rebelión. Es el mismo principio que operó en Adán y Eva. Y a causa de esa desobediencia y esa rebelión, Dios permitió que el corazón de ellos se endureciera y como nación llamada a ser la nación que debiera haber recibido al Mesías y haber recibido el Evangelio y ser los proclamadores del Evangelio en todo el mundo y ser los maestros hacia los gentiles, Dios los dejó de lado por causa de eso, pero no los desechó. Ojo. Ojo. Entonces, amados, nosotros somos coherederos con ellos, por simple gracia y misericordia de Dios, no porque hubiera un mérito en nosotros o nosotros fuésemos mejores que ellos. Amén. Ojo con eso. ¿Ok? Vamos. Pero el orgullo. Nos queda ya. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Nótense, hay una promesa para Israel. Vendrá de Sion el libertador, que apacentará a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad, nótense, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Qué más dice? Y luego todo Israel será salvo, Como está escrito. como está escrito. Vendrá de Sion el libertador,
que apacentará, que apartará otra vez de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Se refiere a Israel? Israel. O sea, esto se refiere solamente al pueblo de Israel. Todo ojo, esta es una palabra profética. Profética. Es una palabra profética. ¿Por qué profética? Fue lo pasado. Aún no ha acontecido y está por suceder, y esto sí va a suceder porque Dios lo dijo. Amén. Y se viene. Recuérdense, Sí. Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, esto se cumplirá sí o sí. Esto se cae. ¿Ok? ¿Terminamos? Ok. Romanos 16, 25, 27. Cielo, yo pensé que iba a terminar más rápido. Estoy en el primer texto. Nótese. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, fíjense, y la predicación de Jesucristo. ¿Por qué Pablo aparentemente es tan personalista? Porque dice, fíjense, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla de una forma tan personal? Porque Pablo vino a ser como Moisés porque traía la revelación respecto al desarrollo de toda la iglesia. Esta ya es la doctrina. Esa es una buena explicación. Pablo es un símil, en este caso, de Moisés, respecto a los gentiles. ¿Por qué? Porque acuérdense que se habla de la ley de Moisés. Sí. La ley le pertenece a Moisés. Perdón, Sí. ley, palabra mal aplicada. Porque acuérdense que no es ley, es Torá. Torá, sí. Y Torá es manual de instrucciones. Entonces, ¿qué Pablo aquí está recibiendo? El Evangelio como manual de instrucciones. Amén. Para los gentiles. Sí. Y es él el que lo recibe. Porque Dios llama a Pablo con este mismo propósito, para revelar el Evangelio a través del cual los gentiles habían de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y ser coheredero con los judíos en el reino de Dios. Esta es la ¿Ok? ¿Se dan cuenta que en un solo texto todas las cosas que podemos aprender? ¿Se dan cuenta la grandeza que hay en la palabra? Por eso les insisto, amados, y les pregunté cuáles eran las dos cosas que Pablo le estaba pidiendo, estaba diciendo, enseñándonos que debiéramos de pedir como iglesia. No olvide sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Por los tiempos que vienen esto es tan importante, por el espíritu de engaño que se está moviendo hoy día de una manera tan sutil que es impresionante. Y además, permítanme decirle esto. Yo me recuerdo que en la década del 80, a principios de los 80, por una serie de cosas que estudiamos, decíamos, va a llegar un tiempo en el futuro, y decíamos, nosotros no lo vamos a ver, Lo estamos viendo. en que vamos a ver que Dios va a sacar pueblo para Él de todos los grupos religiosos. Y algunos nos miraban así. ¿Está funcionando bien esto? Bueno, nosotros decíamos, la Escritura lo dice. Pero los religiosos de la época nos decían que parece que nosotros no estábamos gobernando así, sino que al revés. Y vean ustedes lo que está ocurriendo. Me ha tocado, me puse a revisar qué es lo que está pasando en el mundo religioso que está pasando hoy día. Y me encuentro con lo siguiente. Hay
en el área evangélica una cantidad de gente apegada a su rito, que si usted lo saca de su rito, usted es pecador y usted nunca conoció al Señor. Así es. Ojo, Religioso. seguidores a muerte de su pastor. Si mi pastor o mi pastora se muere, yo me muero con él. Ojo, no estoy inventando esta frase, es frase que la escucho de esas personas. Entonces, ¿esa gente está en idolatría o no? Sí. ¿La idolatría es pecado o no? Sí. Por favor. ¿Y estamos hablando de un mundo religioso? Pero los evangélicos, nosotros no somos idólatras, pero yo amo a mi pastor. Está bien, honra a tu pastor. Pero si tu pastor se empieza a enchecar, enfréntalo con la escritura. No te vayas al infierno con el pastor. Sale lloviendo ahí. Sí, sé lo que estoy diciendo. Sé que es delicado lo que estoy diciendo. Pero ojo, hay que dejar de enseñar la verdad a medias. Hay que decir la verdad como lo es. Y del mundo católico, vi a un cura el otro día que me dieron ganas de colgarlo. Y no porque sea cura, ojo, si esto lo hubiera hecho un evangélico tengo la misma gana. Y le hacen una pregunta. ¿Y por qué usted es religioso? Porque la religión es un buen negocio. No puede ser eso. Ojo, vuelvo a decir, no estoy inventando nada. Estoy repitiendo lo que ese hombre dice y con sotán y todo. Es que la religión es un buen negocio con una iglesia. Se le queda la muñeca. Pero usted va a las casas que lo llaman. Sí, yo voy y bendigo a las casas como me lo piden. Pero me tienen que dar una ofrenda. Ahí está el negocio. O sea, si yo voy a tu casa y tengo que orar por ti, me tienen que dar una ofrenda. Eso dice el Señor. No. No. ¿Qué dice el Señor? Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Punto. Pero es que la religión, nótense, la religión es un buen negocio y siempre ha sido un buen negocio. Y cuando uno revisa la historia, por cierto que han hecho buenos negocios. El país más rico es el de esta papa. Otra cosa, La religión. dentro de ese mismo grupo me he encontrado con un par de sacerdotes que lo dicen abiertamente y le preguntan, le dicen, ¿debo de confiar en María como mi salvadora? Un sacerdote ya de edad, hombre sesentón y más, dice, María es una mujer como usted y como yo, un ser humano. Y ningún ser humano salva. Solo Cristo salva. Sacerdote católico. ¿Por qué traigo esto a colación? Fíjense cómo se empiezan a dar ya brechas de que va a haber una separación en la Iglesia Católica y que va a haber una separación en la mal llamada Iglesia Protestante. En los seguidores de idolatrías y en los hombres que en verdad aman a Dios y honran a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso se está comenzando a dar. A medida, eso me hizo acordar Hernán aquí de los más antiguos. Tú te debes recordar, Hernán, del sacerdote el que provocó todo el movimiento de los católicos ¿cuál era el apellido de este sacerdote? Acá en Chile. Aquí en Chile. Lo conocí. Aldunate, gracias. Aldunate.
lo conocí yo a él cuando nosotros hacíamos los retiros aquí en Padre Hurtado. El movimiento, ¿cómo se llamaba? Carismático, el movimiento carismático católico. Ustedes saben que a ese sacerdote que en Chile fue perseguido, que la Iglesia Católica lo persiguió. Él cuando partió con eso, partió y hubo una explosión en la Iglesia Católica. Lo mandaron al norte, pasó lo mismo. Lo mandaron al sur, pasó lo mismo. Fíjense cómo Dios mueve a su pueblo, a sus hombres fieles, en los lugares específicos, para que muchos otros conozcan la verdad. Porque la persecución de este hombre en el norte, y lo mandaron para el norte, allá, muchos conocieron a Cristo por causa de él. Lo mandaron al sur y pasó lo mismo. Yo me lo encuentro siendo un anciano de 85 años, creo que tenía, lo conocí aquí en Padre Hurtado, cuando hacíamos los retiros. Muy buenos retiros. Cuando organizábamos esos retiros ahí. Los organizaba yo y hoy día no está uno de mis ayudantes, que era mi brazo derecho, que era Cristian. ¿Ya? Ahí me lo presentaron. Tú lo saludabas y tú te dabas cuenta que ese hombre era un hombre de Dios. Fíjense, con una humildad increíble. Yo a este hombre, lo primero que vi cuando se acercó y me saludó, lo primero que yo vi en él fue humildad. Nunca me olvido eso, la humildad de este hombre. Y terminó su último día aquí en Padre Hurtado. Pero fíjense cómo Dios en los últimos tiempos empieza a dar las muestras de que viene un cisma en la religión mundial. Es un terremoto. Y créanme, van a ser tiempos difíciles. Esos van a ser tiempos muy difíciles, porque va a haber persecución. Sí o sí va a haber persecución. ¿Ok? ¿Qué hora es? 12:31. 12:31. Amado, créanme, hemos avanzado todo eso. Todo eso es lo que hemos avanzado. Todo eso es lo que hemos avanzado. No he podido avanzar más. Pero, ¿me entienden la riqueza que hay de la palabra en tan poco? Fíjense, ¿cuántos textos hemos hablado? 1, 2, 3, 4 textos. ¿Se dan cuenta la riqueza de la enseñanza que hay en la palabra para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos sólidos espiritualmente, para que entendamos la grandeza del Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Amén. Para que usted y yo entendamos que cuando el Señor nos invita a estar en su presencia, no es para limitarnos, es para traernos a mayor libertad. A mayor libertad. Punto y coma. No hay más que eso. No hay más. El Señor quiere que usted y yo cada día seamos más libres. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No la religión, no los dogmas, no los ritos, no las reglas humanas. Solo la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es la que me llena de fe. Amén. Porque fe es creerle a Dios lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Dios les bendiga. Amén.